Shalom, shalom a todos en este día. En la cápsula anterior habíamos estado mirando en el capítulo 15 del libro de Samuel, del primer libro de Samuel, ¿verdad? Habíamos visto cómo Saúl desobedece y es desechado. Vamos en esta mañana a profundizarnos un poco más en este verso 2, ¿verdad? En este verso 2 de aquí del profeta Samuel, del capítulo 15 del primer libro de Samuel, a donde dice, ¿verdad? Que Saúl tenía que destruir a Amalek, porque la orden del Todopoderoso fue: yo castigaré lo que hizo Amalek a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Ahora, vamos a profundizar en esto, ¿verdad? ¿Por qué la instrucción era que el Padre Celestial iba a castigar lo que hizo Amalek al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto? Para esto tenemos que ir a la Torá para entender y conocer más sobre Amalek, que hoy ya no es una persona, sino un espíritu que hace oposición a los planes y propósitos del Todopoderoso. Para esto tenemos que conocer lo que escrito está en la Torá. ¿Y qué vamos a ver? Vamos a ver en la Torá el capítulo de Éxodo, capítulo 17, del verso 8 al 16, a donde nos habla de una guerra con Amalek. ¿Qué pasó en este entonces cuando el pueblo de Israel estaba saliendo de Egipto? Aquí aparece Amalek a hacerle la guerra, ¿verdad? Porque de pronto leemos en el libro de Samuel, pero ¿qué hay más allá de lo que debo de conocer? Que está escrito en la Torá y que quizás lo hemos leído, pero no lo entendíamos. Dice la palabra: entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Refidim. Y dijo Moisés a Josué: escoge varones y sal a pelear contra Amalek. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Elohim en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalek. Y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalek. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro del otro lado. Así hubo en sus manos firmeza, o sea, emuná, hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada. Y Yuhei Bajei dijo a Moisés: escribe esto para memoria en el rollo, y di a oídos de Josué que raeré de todo la memoria de Amalek de debajo de los cielos. Y Moisés edificó un altar y le llamó su nombre Yahvé Nisi, o Yahvé es mi estandarte. Y dijo: por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono de Yahvé, tendrá guerra Yahvé contra Amalek de generación en generación. ¡Qué tremendo! ¿Verdad? Aquí vemos en esta porción cómo el espíritu de Amalek en este tiempo representa, ¿verdad?, esa persona, todo aquello que se levanta contra los planes y propósitos del Todopoderoso. Es un espíritu que trata de boicotear los planes, esos propósitos eternos de nuestro Padre Celestial, a nivel personal, a nivel ministerial, a nivel congregacional, al nivel familiar, ¿verdad? En diferentes áreas, en la salud, en lo económico. Ese espíritu se levanta para atacar muy fuerte al pueblo del Abacadosh,
a ese pueblo que está saliendo de la esclavitud, a ese pueblo que está saliendo de Babilonia, de Egipto. ¿De cuál esclavitud? De la esclavitud de la religión. El enemigo se levanta. ¿Por qué? Porque él no quiere que el pueblo del Todopoderoso salga libre, ¿verdad? Por eso tenemos que conocer quién es Amalek para nosotros en este tiempo. En la Torá, en Deuteronomio, capítulo 25, en el verso 17 al 19, usted va a encontrar una orden dada por el Todopoderoso de exterminar a Amalek, ¿verdad? Vamos a ver lo que dice. Verso 17. Acuérdate de lo que hizo Amalek contigo en el camino cuando salías de Egipto, de cómo te salió al encuentro en el camino y te desbarató la retaguardia de todos los débiles que iban detrás de ti cuando tú estabas cansado y trabajado y no tuvo ningún temor de Elohim. Por tanto, cuando Yahvé tu Elohim te dé descanso de todos tus enemigos alrededor, en tierra que Yahvé tu Elohim te da por heredad para que la poseas, borrarás la memoria de Amalek de debajo de los cielos. No lo olvides. Qué tremendo. Mire que aquí hay una instrucción muy clara dada por el Todopoderoso, ¿verdad? ¿Y era qué cosa? Exterminar, borrar la memoria de Amalek de debajo de los cielos. Y dice, no lo olvides. Era una orden de exterminar a Amalek. Y vamos a ver cómo afectó en la vida de Saúl, ¿verdad? Ya lo habíamos visto en una cápsula anterior en el capítulo 15 del primer libro de Samuel, pero hoy lo estamos como profundizando. ¿Por qué? Porque hoy vamos a ver cómo opera este espíritu de Amalek. Ya no es un rey que está de forma física, pero sí es todo aquello que se levanta, que se opone contra los propósitos del Dios Altísimo, del Todopoderoso, en las diferentes áreas de nuestra vida, personal, económica, ministerial, familiar, ¿verdad? Entonces, podríamos hacernos unas preguntas en este momento. ¿Por qué el Todopoderoso dice que Amalek se levantó contra su trono? Eso dice, ¿verdad? En la porción que leímos en el capítulo 17 de Éxodo, ¿verdad? ¿Por qué el Todopoderoso dice que Amalek está en pleito con él de generación en generación? Podríamos hacernos otra pregunta. ¿Por qué Amalek, verdad? En Génesis nos muestra que Amalek se le vence sosteniendo la mano del líder. Tremendo, ¿no? Lo acabábamos de ver en Éxodo. ¿Cómo es esto? Así dice, Aarón y Hur sostenían las manos de Moisés mientras Josué estaba en el campo de batalla. Amalek no se lo vence con individualismos. Amalek no se lo vence solo. Amalek se lo vence en unidad. Este espíritu sigue operando y está muy fuerte, ¿verdad? Vemos que en esa porción que leíamos en el libro de Éxodo, ¿verdad? Que cuando se vence a Amalek, se levanta una bandera llamada Yahvé Nissi. Tremendo, tremendo lo que el Todopoderoso nos enseña a través de la Escritura. La Escritura no es solamente para leerla y mirarla como un libro histórico. No, veamos qué es lo que el Padre Celestial nos quiere hablar en este tiempo, a través de lo que está operando en medio de su pueblo, ese pueblo que está saliendo, que está dejando las religiones, que está saliendo de toda esclavitud de la religión, porque el Padre, nuestro Abacadosh, está diciendo, salgan de Babilonia, huyan de Babilonia. Pero, ¿quién es Amalek? ¿Usted conoce cómo opera este espíritu de Amalek en este tiempo? Veamos lo que dice. Génesis capítulo 36, verso 12. Dice, Timna
fue concubina de Elifaz, hijo de Esaú, y ella le dio a luz a Amalec. Estos son los hijos de Ada, mujer de Esaú. Entonces podemos darnos cuenta que, ¿verdad? Amalec es descendiente de Esaú, ¿verdad? ¿Y qué quiere decir con esto? Esaú es aquel que está en contra del diseño de nuestro abacados, del diseño original. Va Esaú, ¿verdad? El espíritu de Esaú va en contra de los diseños, de los propósitos de nuestro Abba. Entonces, imagínese acá, ¿por qué entonces la escritura dice que Amalek se levantó contra el trono del Todopoderoso? No dice que se levantó contra el pueblo de Israel, ¿verdad? Dice que se levantó contra el trono del Todopoderoso, contra el Dios de Israel. Trono significa gobierno. Trono son los propósitos eternos, ¿verdad? Que vienen del gobierno de nuestro Abacadosh. En el caso del libro de Éxodo, capítulo 17 que leímos, ¿qué estaba pasando acá? El pueblo de Israel iba rumbo a la conquista, a la tierra prometida llamada Canaán. El pueblo de Israel estaba saliendo ya de esa esclavitud de Faraón, de esa esclavitud de Egipto. Iba rumbo a tomar las promesas que el Todopoderoso le había entregado. Pero ¿qué pasó? ¿Qué leímos en esta porción de Génesis? Leímos que Amalek salió al cruce de Israel. ¿Y cómo los atacó? Los atacó cobardemente por la retaguardia. Por ahí dice que atacó a Amalek, ¿verdad? Los atacó. Entonces, démonos cuenta cómo Amalek opera, cómo este espíritu opera, ¿verdad? Ya lo leímos en Deuteronomio, capítulo 25, ¿verdad? Que le dice, acuérdate de lo que hizo Amalek cuando salían de Egipto. ¿Qué hizo? Dice que le salió al encuentro y le desbarató la retaguardia de todos los débiles, porque en la retaguardia iban los débiles, ¿verdad? ¿Quiénes más dicen aquí que iban? Cuando tú estabas cansado y trabajado, ¿verdad? Es tremendo. Mire cómo ataca el espíritu de Amalek en este tiempo. Aquellos que están débiles espirituales, aquellos que dejaron el tiempo de oración, de comunión con nuestro Abacadosh, aquellos que por causa del trabajo están agotados, cansados, ya no hay tiempo para las cosas del Todopoderoso. Ya su mirada no está en lo espiritual, sino en lo natural. Eso representa débiles, cansados, ¿verdad? Amalek sabe cómo atacar. Los amalecitas atacan al hombre, ¿verdad? Que está al frente, al hombre que lidera, ¿verdad? Nosotros, ¿verdad? Si leemos más adelante, también allí en Samuel, vamos a leerlo rapidito, en el primer libro de Samuel, capítulo 27, vamos a ver el verso 8, dice, y subía David con sus hombres y hacían incursiones contra los jesuritas, los jerritas y los amalecitas, porque estos habitaban de largo tiempo en la tierra, desde como quien va a Ashur hasta la tierra de Egipto, ¿verdad? Es tremendo. Aquí podemos ver cómo David con sus hombres también aquí se enfrentaron a los amalequitas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Amalek ataca a quien está en la cabeza, a quien está liderando. También vamos a ver una porción en el primer libro de Samuel, capítulo 30, verso 1. Vamos a ver qué dice. Vamos a ver 30, verso 1. Cuando habla de que David derrota a los amalequitas, ¿verdad? Bueno, no lo voy a leer todo, voy a ir leyendo por porciones. Aquí, el rey David, ¿verdad?
el cual era un hombre escogido por el Todopoderoso, ¿verdad? Un hombre que, el rey David era un hombre que tenía su corazón, ¿verdad? Con temor al abacados, era temeroso, a diferencia del rey Saúl, a quien sí, el Todopoderoso, aunque lo mandó a ungir, pero también lo desechó. ¿Por qué? Porque no obedeció correctamente las instrucciones. Aquí en esta porción del primer libro de Samuel, capítulo 30, podemos ver algo interesante. Saúl estaba peleando en Galat. Los amalecitas atacaban a David en Siclag. Amalek siempre atacará a la autoridad, ¿verdad? Y si lo hablamos para este tiempo, ¿quién es la autoridad en su casa? Atacará a la autoridad, vamos a decir, a la autoridad espiritual, aquel que está liderando espiritualmente. Ese se va a sentir atacado, porque Amalek es un rebelde, se rebela contra toda autoridad del Abacadosh. ¿Y cómo se revela? También por medio de ideas, de argumentos, de comentarios. ¿Amalek hace llorar? Sí. Vamos a leerlo en esta porción del primer libro de Samuel, capítulo 30. Dice en el verso 4, vamos a leerlo, cómo Amalek hizo llorar, ¿verdad? Vamos a ver, dice, entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. ¿Por qué estaba llorando David? ¿Por qué estaba llorando la gente? ¿Por qué? Porque los amalecitas habían invadido el Negev y a Siclag y habían asolado a Siclag, le habían prendido fuego, se llevaron cautivo las mujeres, a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor. Tremendo, aunque no los habían matado, pero sí se los llevaron cautivo, ¿verdad? Y cuando llegó David a la ciudad, se encontró con toda la ciudad quemada, sus mujeres y sus hijos y sus hijas habían sido llevados cautivos por los amalequitas. Esto hizo que David y su pueblo que con él estaba alzaron su voz y lloraron hasta que ya no tenían fuerzas. Amalek hace llorar. El espíritu de Amalek va a traer dolor, llanto, sufrimiento. ¿Sí? No crea que el varón o la mujer del Todopoderoso no va a llorar, o no llora, o no sufre. Claro que sí. En esta porción vemos claramente cómo David y sus hombres y toda la gente que estaba con él lloraron. Pero sabe algo interesante, que aunque Amalek hace llorar, nosotros tenemos algo hermoso, algo que tenemos que usar, que nos fortalecemos en el Elohim de Abraham, de Isaac y de Jacob. Dice en el verso 6 de esta porción que estamos leyendo, del primer libro de Samuel capítulo 30. Y David se angustió, es tremendo, se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David se fortaleció en Yuhei Bajei, su Elohei. Mire, era tremendo lo que estaba pasando, porque el dolor, la desesperación que estaba pasando el pueblo, ¿verdad? Dice que el pueblo quería apedrearlo a David, pero él ¿qué hizo? No se peleó con la gente, él se fortaleció en el Todopoderoso. Y como él se fortaleció en el Todopoderoso, dice el verso 7, y David dijo al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech, yo te ruego que me acerques el efod. Y Abiatar acercó el efod a David. ¿Qué estaba haciendo David? Consultando al Todopoderoso qué tenía que hacer. No tomemos decisiones sin consultarle a nuestro Padre. Por muy difícil que le parezca a usted
la situación que está atravesando. No tome decisiones sin antes consultarle al Padre, por doloroso que sea. Aunque sienta que ya no tiene fuerzas, aunque sienta que todo se le viene encima, que lo quieren apedrear como estaba pasando David, no tome decisiones sin antes consultarle al Todopoderoso. David consultó al Todopoderoso y dice el verso 8, David consultó a Yahvé diciendo, ¿perseguiré a estos merodeadores? ¿Los podré alcanzar? ¿Y sabe algo? El Todopoderoso le responde y le dice, síguelos, porque ciertamente los alcanzarás y de cierto librarás a los cautivos. Esta palabra que entregó el Padre Celestial fue suficiente para que David recobre fuerzas, para que David se anime, para que David se levante. Y David se levanta. Es tremendo, ¿verdad? Él se levanta y parte, él con los 600 hombres que con él estaban y llegaron, ¿verdad? Dice hasta el torrente de Besor. Allí podemos ver cómo David avanza, cómo David tomó fuerzas. Yo le digo en este tiempo que el espíritu de Amalek sigue operando. Tenga cuidado, obedezca las instrucciones. El espíritu de Amalek, ¿verdad? Opera por la desobediencia. El espíritu de Amalek opera después de la murmuración. Eso pasó en el desierto, cuando el pueblo salía. Primero comenzaron a murmurar contra el líder y luego operó Amalek. En el libro de Samuel que hemos estado leyendo, en este capítulo 15, ¿verdad? Que hemos estado mirando todos estos días, podemos ver que si en este tiempo que habla el libro del profeta Samuel, Amalek entró en guerra, si el Todopoderoso está en guerra contra Amalek, ¿verdad? Como dice la Escritura, de generación en generación, entonces usted debe de entender que usted y yo estamos en guerra contra Amalek. Se necesita un liderazgo radical contra Amalek. Con Amalek no se negocia. Con Amalek no se lo deja vivo. Con Amalek no puede tener alianzas. Se necesita líderes que estén dispuestos a obedecer al Todopoderoso tal y como Él da las instrucciones. Se necesita líderes que vayan dispuestos a confrontar a todo aquello que se le opone en el avance espiritual, en el avance de su vida con el Todopoderoso. Se necesita esos líderes radicales en cuanto a matar o a exterminar a todo aquello que se levanta como Amalek. Quizás sean los malos pensamientos, hábitos, culturas. Quizás Amalek está operando en todo aquello que no quieren dejar, ¿verdad? Tengamos mucho cuidado, porque quizás Amalek no está en físico como Agag, el rey que aparece acá, sino que Amalek está en todo aquello que se está oponiendo, ¿verdad? Recuerden que la instrucción del Todopoderoso era, hay que destruir a Amalek. Y esto es para todos. No importa qué ministerio tú estás ocupando ahora, seas apóstol, profeta, pastor, evangelista, maestro, seas tú ministro del Todopoderoso. La orden es para todos. ¿Por qué? Porque esa fue la instrucción de nuestro Abacadosh. ¿Qué se le dijo? Destruirás a Amalek. Y no lo olvides, así se nos fue entregado, ¿verdad? Entonces, ¿por qué el rey Saúl fue desechado por el Todopoderoso? Vamos a ver allí en Samuel capítulo 15, verso 8. ¿Por qué? Dice, tomó vivo a Agag, rey de Amalek, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir.
mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Podemos ver acá, ¿verdad?, que Saúl actuó bajo su propio criterio. Saúl no obedeció la instrucción. Saúl hizo las cosas a medias. Sí, fue y destruyó lo que él quiso, pero olvidó la instrucción que escrita está en la Torá, que ya la leímos, ¿verdad? Cuando dijo orden de exterminar a Amalek, no lo olvides. Y es más, el profeta Samuel se lo recordó, le dijo que el Todopoderoso iba a castigar lo que hizo Amalek cuando se le oponía, cuando salía el pueblo de Israel de Egipto. Pero Saúl actuó según su propio criterio y le perdonó la vida al rey amalecita llamado Agag. Agag, el oponente. Y hay algo que tú debes de saber, que si tú no matas a Amalek, Amalek te matará a ti. Que si tú no terminas, exterminas, destruyes, sacas, quitas a ese Amalek de tu vida, él te terminará matando a ti. ¿Recuerdas tú quién mató a Saúl? Si no lo recuerda, vamos a ver qué dice el segundo libro de Samuel, capítulo 1, ¿verdad? Vamos a ver, allí habla de que David oyó la muerte de Saúl, ¿verdad? Vamos a leer rápidamente que fue un amalequita, ¿sí?, que lo mató. Y le dice, ¿verdad? Vamos a leer rápidamente solamente el verso 7. ¿Sí? Vamos a ver qué nos dice. Y mirando él hacia atrás me vio y me llamó, y yo dije, heme aquí, y me preguntó, ¿quién eres tú? Y yo le respondí, soy amalequita. Está hablando, ¿verdad?, de alguien que llegó al campamento a contarle al rey David que Saúl y Jonatán habían muerto. Y David le pregunta a ese joven que le dio estas noticias, ¿cómo sabes que han muerto Saúl y Jonatán? Y este joven le dijo, casualmente yo vine al monte de Gilboa y hallé a Saúl, que se apoyaba sobre su lanza, y venían tras él carros y gente de a caballo. Y mirando él hacia atrás me vio y me llamó, y yo le dije, heme aquí, y me preguntó, ¿quién eres tú? Y yo le respondí, soy amalecita. Él me volvió a decir, te ruego que te pongas sobre mí y me mates, porque se ha apoderado de mí la angustia, pues mi vida está aún toda en mí. Entonces yo me puse sobre él y lo maté, porque sabía que no podía vivir después de su caída. Y tomé la corona que tenía en su cabeza y la argolla que traía en su brazo, y las he traído acá a mi Adón. Entonces David, haciendo de sus vestidos, los rasgó, y lo mismo hicieron los hombres que estaban con él. Y lloraron y lamentaron y ayunaron hasta la noche por Saúl y por Jonatán, su hijo, por el pueblo de Yahvé y por la casa de Israel, porque había caído a filo de espada. Y David le dice a aquel joven que le había traído las noticias, ¿de dónde eres tú? Y él respondió, yo soy hijo de un extranjero amalecita. Tremendo. Aquí podemos ver, ¿verdad?, que fue un amalecita quien mató a Saúl en la cumbre del monte Gilboa. Si nosotros no matamos ese Amalek nos termina matando. David era un hombre conforme al corazón de nuestro Abacadosh. David mató a la amalecita que había traído la noticia de la muerte de Saúl. Eso dice la escritura, ¿verdad? Vamos a ver rápidamente el verso 14. Cuando él le dijo, yo soy hijo de un extranjero amalequita, David le dijo, ¿cómo no tuviste temor de extender tu mano para matar al ungido de Yahvé? Entonces llamó David a uno de sus hombres y le dijo, ve y mátalo. Y él lo hirió y murió. Aquí podemos ver a David que hacía la voluntad del Todopoderoso, porque la voluntad del Padre había sido, ¿verdad?, desde el principio, maten, destruyan, no dejen rastros de Amalek. Aquí podemos ver cómo un descendiente de los amalequitas mató a Saúl. David
no se congració con él, diciéndole, ay, qué bien, tú me trajiste la corona, tú me trajiste el brazalete, qué bueno, mira, te voy a dar un puesto en mi ejército. No, eso no hace un verdadero líder. Un verdadero líder no se vende. Él guarda los principios y los cumple. Él obedece las instrucciones tal y como el Padre las envía, ¿verdad? Hoy te puedo decir que los únicos que pueden destruir a Amalek son aquellos que tienen el corazón conforme a nuestro Abba, que caminan en obediencia. No se va a poder destruir a Amalek si hay rebeldía, si hay soberbia en el corazón. Alguien que ha sido desechado por el Todopoderoso no va a poder destruir a Amalek. Podemos ver un ejemplo claro acá, que el no destruir a Amalek le costó a Saúl no solamente su trono, porque el Todopoderoso lo desechó, sino que le costó su propia vida, ¿verdad? Le costó su propia vida. El Padre nos está llamando a nosotros en este tiempo que cuidemos lo que Él nos ha dado, que cuidemos cada instrucción que Él nos está entregando. La Escritura no es solamente para escucharla, sino para escucharla y ponerla por obra. Y vamos a ver quiénes matan, quiénes destruyen a Amalek. Vamos a leer algo rápidamente en el primer libro de Crónicas, capítulo 4, verso 42. Dice, asimismo, 500 hombres de ellos, de los hijos de Simeón, fueron al monte de Seir, llevando por capitanes a Pelatía, Neerya, Refanyá y Uziel, hijos de Isi, y destruyeron a los que habían quedado de Amalek y habitaron allí hasta hoy. Podemos ver, ¿verdad?, cómo el Todopoderoso tiene aquellos que destruyen a Amalek, aquellos que, ¿verdad?, están allí para destruir a todo aquel que se levanta contra el trono de nuestro Abacadosh. El espíritu de Amalek también, ¿verdad?, es destruido por Judá. Aquí podemos ver unas tribus, ¿verdad? Aquí nos dice Simeón, ¿verdad? Nos habla de que si leemos nosotros acá este capítulo de Crónicas, vemos a Simeón. ¿Qué representa Simeón? La intercesión. Simeón significa oyendo. Y Judá, la alabanza. Judá y Simeón, que representan la alabanza y la intercesión, siempre van juntos. Porque, recuerde, no solo hay que vencer a Amalek, sino también despojarlo y quitarle el botín. Bueno, vamos a dejarlo hasta ahí. En la próxima cápsula vamos a estar mirando, ¿verdad? Vamos a estar mirando una porción más de este espíritu llamado Amalek, porque es necesario la unidad para destruir a Amalek, porque es necesario que se levanten los adoradores, los intercesores, para que se destruya a este espíritu de Amalek que se está oponiendo al pueblo del Abacados, para que nos salga de Egipto, para que nos salga de las religiones. Está haciendo oposición al pueblo del Abacados para que siga el pueblo de Israel en esclavitud. Esa esclavitud que por años los ha mantenido la religión. Este es el tiempo a donde los verdaderos adoradores, adoradores en Ruach, en espíritu y en verdad, con Torah, se están levantando para vencer a ese espíritu de Amalek que está haciendo oposición en las naciones, en las ciudades, en las congregaciones, en las familias, para que el pueblo de Israel no salga de esa esclavitud como en ese tiempo en Egipto los tenía Faraón. Hoy hay faraones en las congregaciones, hoy hay faraones en las ciudades y en las naciones.
que tienen oprimido a todo un pueblo. Y nuestro Abacados está llamándonos a la libertad con que nos ha hecho libres a través de nuestro Adón Yeshua. Este es el tiempo de levantarse en unidad para pelear esta batalla contra ese espíritu de Amalek que no quiere dejar al pueblo de Israel que salga de toda religión que los ha tenido cautivos. Judá y Simeón, alabanza, intercesión, van de la mano. La próxima clase vamos a estar conociendo más acerca de esto. Shalom, shalom.